Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marx Lenin Pérez y estoy feliz de darle la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a estar conversando sobre modernización bancaria y bancarización en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y es una vía fácil, ¿no? Que a la hora de uno obtener su dinero, para sacar el dinero, para hacer cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de gestión que uno puede, lo hace más fácil, más rápido. Y pienso que eso ha sido uno de los pasos de avance que ha tenido el Estado, ¿no? Fundamentalmente en los servicios a la población. Aunque hay que mejorar un poco más, porque a veces los cajeros están rotos, a veces en algunos se hace la cola, no hay dinero, y entonces, pero bueno, es un gran avance. Yo lo que no hallo bien es, por ejemplo, que vamos al cajero a sacar el dinero y nos tenemos que comer hora y pico, 2 horas haciendo la cola, porque llegamos aquí está roto, llegamos allí está roto y seguimos para adelante y es así. Pero ahí fuera todo, para mí todo estaba normal, bien. Como experiencia propia, Transfermóvil ha sido muy útil, pero tengo una inquietud, que las personas mayores tienen dificultad a la hora de trabajar con ellas. Quisiera que, como opinión propia, que en la televisión hubiese un sitio o un programa corto que enseñara a las personas mayores a realizar su trabajo individualmente, sin tener que utilizar a la juventud. Sería bastante bien, porque Transfermóvil es bastante efectivo. El principal problema que yo he visto así es en la plataforma en zona, que al habilitar la bolsa Mi Transfer en Transfermóvil, la plataforma en zona dejó de hacer las transferencias a las cuentas náutas, a las recargas de móviles, y ese plano se dificultó mucho en ese sentido. Y con este material que recoge algunas de las opiniones de nuestro pueblo, hemos comenzado hoy Cuadrando la Caja para hablar sobre bancarización y modernización bancaria. Para eso y para profundizar un poco más en otras cuestiones, estoy acompañada por 3 expertos en el tema. Me refiero al máster en Ciencias Orlando López, quien es el presidente del Banco Metropolitano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Al ingeniero Alberto Quiñones, vicepresidente del Banco Central de Cuba. Gracias por la invitación. Y al máster en Ciencias, Carlos Enrique González, quien es director de Proyecciones y Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Planificación. Gracias a ustedes 3, bienvenidos. ¿Están listos para el debate? Esperamos. Bueno, perfecto. Yo quiero entonces que comencemos por qué niveles de bancarización tenemos en Cuba hoy. Pero no sé si tal vez, Orlando, usted nos podría también facilitar de qué hablamos cuando decimos bancarización. Sí, yo creo que deberíamos empezar porque la bancarización consiste primero en la formalización, la legalización y la canalización de los diferentes flujos que tienen los entes que participan en un proceso económico o financiero. Pudiéramos decir, todas las empresas en Cuba, cualquiera que sea, tienen cuentas corrientes en el banco o otras cuentas de otro tipo. O sea, que bancarización es cuando tenemos el dinero en el banco. Cuando por primera vez usted va al banco y necesita de habilitar una cuenta para, a través de esa cuenta, usted canalizar, legalizar y por supuesto realizar un grupo de operaciones que puede ser en efectivo o puede ser sin efectivo. Entonces, aquí si hablamos de bancarización, decimos que todos los entes, pudiéramos decir, de personas jurídicas, tienen un nivel de bancarización. Si hablamos de las personas naturales, en Cuba estamos hablando de cerca de 14 millones de cuentas que tienen de diferentes tipos, porque hay que también especificar que las cuentas pueden ser corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de salario, cuentas de pensionado. Entonces, en todo ese universo, nosotros pudiéramos decir que estamos en un nivel de bancarización medio alto, si contamos por el nivel de cuentas que tiene el banco y el nivel de clientes que tiene el banco. Hay algunas provincias que se diferencian de otras y puede ser, como en el caso de La Habana, que el nivel de bancarización, teniendo en cuenta un grupo de requisitos, vamos a decir técnicos, sea superior a otros lugares. Pero en eso consiste la bancarización. Y los bancos siempre empiezan por promover en ofrecerle al cliente la apertura de una cuenta donde esta persona, sea jurídica o natural, va a realizar sus operaciones
con el resto de los entes que tiene un vínculo, pudiéramos decir, de negocio, de servicio o vínculo entre las personas naturales. Usted me decía que tenemos una bancarización, podríamos medirla como media alta, ¿no? ¿Es así? Teniendo en cuenta el nivel de cuentas que tenemos abiertas, el nivel de operaciones que se realizan hoy, pero no hay que dejar que hay un grupo de personas, pudiéramos decir, principalmente de personas que hoy el pago del salario no se les realiza a través de, todavía no se les realiza a través de cuentas bancarias o que estén a través de tarjeta magnética. Hoy hay un grupo de pensionados, del total de pensionados que tenemos en Cuba, el 60% cobra su pensión a través de tarjeta. Todavía nos queda un 40% de pensionados que todavía, vamos a decir, oficialmente no están bancarizados desde ese punto de vista como cuenta. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué impactos puede tener en la sociedad cubana no tener toda nuestra economía completamente bancarizada? Bueno, si hablamos de bancarización y volvemos al punto de inicio de cuál es el concepto, empezamos porque hay que tener una cuenta bancaria. O sea, todo nace de que tenga una cuenta bancaria y a partir de ahí los bancos empiezan a ofrecer una serie de servicios que van desde las posibilidades con las cuentas y otro tipo de servicios como pueden ser los créditos. El que más ve la población y el que más estamos enfrentando, por supuesto, que es principalmente todo lo que está asociado con las tarjetas magnéticas, por la posibilidad que ha tenido de asociarle, en este caso, de asociarle canales de pago electrónicos, o sea, la posibilidad de que existe o que existía antes con el cajero automático, después con un terminal de punto de venta, y también tenemos que hablar de las dos plataformas que hoy tenemos, o sea, Transfer Móvil, que muchos hemos observado de algunos comentarios, y en zona, ¿no? También. Entonces, a partir de ese concepto es cuando los bancos empiezan a ofrecer sus servicios y empezamos a trabajar con el cliente para tratar de que sus operaciones cada día sean más bancarizadas. ¿Cuáles son las operaciones que más frecuentemente se hacen en este sentido en los bancos? Mira, en los bancos las mayores operaciones que se hacen son las que no quisiéramos que se hicieran. Depósito y extracción de efectivo. Esas son las operaciones que hoy son mayoritarias en nuestras oficinas comerciales y por tanto es un reto que tenemos de cómo bancarizarla. Hoy el 64%, o sea, terminamos el 2022 con el 64% de las operaciones que se hacían mediante las tarjetas magnéticas sin mediar el efectivo. Cuando lo vemos como por ciento, vemos como un por ciento y por eso la alusión del compañero Orlando a que es un estado medio alto y consideramos que sí, estamos de acuerdo, pero nos falta un nicho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también se nos ha incrementado el uso del efectivo. A medida que también ha ido creciendo este uso de los canales electrónicos de pago, que hoy con nuestras cuentas bancarias podemos hacer muchas operaciones sin tener que hacerlo con el efectivo, pero también el efectivo ha crecido. O sea, ha crecido por los propios mecanismos, o sea, los propios problemas intrínsecos que hoy tiene nuestra población con el tema de los precios, con el tema de la inflación, pero a partir de todo eso también hay una masa de dinero que hoy está circulando y ahí vienen otros servicios, como por ejemplo, que lo han expresado el tema cajero automático, más adelante nos referiremos, pero que son también aspectos que tenemos que trabajar, que tenemos que buscar la forma de que cada vez los servicios sean más hacia los canales electrónicos de pago con la posibilidad del uso de las cuentas bancarias. Y ahí usted nos decía el impacto, sobre todo eficiencia, mirándolo tanto desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la empresa que ofrece el servicio, y cuando hablamos de empresa, disculpen, de los diferentes actores que hoy participan en la economía, como también en el país. O sea, que es un cúmulo de ganancias para todos los actores que hoy tienen que estar, y hacia eso, bueno, es uno de los mayores retos que tiene el sistema bancario y financiero nacional. Sí, te quería decir algo. Con respecto a esto que decía Quiñones, al fin y al cabo, en una economía, los agentes económicos pueden tener el dinero que tienen lo pueden tener o depositado en el banco o en efectivo. Entonces esa relación va a dar precisamente el nivel de bancarización que tenemos en una economía. Si la mayoría de los agentes económicos tienen la mayoría de su dinero en cuentas bancarias, quiere decir porque lo usan desde las cuentas bancarias, porque hacen transacciones de las cuentas bancarias. Eso es una economía más bancarizada. Una economía donde la mayoría del dinero está en efectivo o se usa en efectivo es una economía menos bancarizada. Y era precisamente eso que decía. Por ejemplo, podemos recibir nuestros salarios en una cuenta bancaria, como se hace hoy, que se paga en tarjeta. Si después tenemos que ir al cajero a sacar ese dinero en efectivo para hacer las transacciones, entonces tenemos una parte bancarizada, pero entonces falla. Entonces era preferible que nos los entregaran en el trabajo directamente en efectivo, ¿no? No totalmente, porque ese es un primer paso que te pagan. Entonces después viene el segundo, después viene que puedas pagar con ese dinero del banco, que puedas hacer transacciones, que cuando vas a pagarle a alguien lo hagas a través de alguno de estos medios de pago, que no medio efectivo, sino medios de pago electrónicos o por transferencias. Vamos. Y ahora que estamos hablando de efectivo, ¿qué costo, cuáles son las consecuencias de tener dinero en efectivo, dinero físico? ¿Qué consecuencias trae esto para nuestra economía, nuestra sociedad? Bueno, esto sobre todo trae un nivel de ineficiencia muy alto, ¿no? O sea, el efectivo, desde el inicio prácticamente del comercio, fue uno de los medios que se ha impuesto, ¿no?
pero realmente tiene unos costos muy altos. O sea, las medidas para la fabricación del efectivo, en este caso, son muy altas por las medidas de seguridad que lleva. Por lo tanto, es un material que requiere altos costos para su fabricación, su transportación, su custodia, su manipulación, son altos costos que se ven reflejados principalmente en el país. Porque cuando usted lo lleva a la población, incluso a los actores económicos, es un costo que es intangible para ellos, porque en su contabilidad propiamente, cuando ven los costos financieros, no aparece un costo por la manipulación de efectivo. Son costos que están, lo digo así, en un % elevado. Hay otros % que no, porque por supuesto hay servicios financieros también que tienen que pagar relacionados con el efectivo. Pero en la mayoría de los casos no. Y entonces es ahí donde no se aprecia, tanto en la sociedad, pero sí en los volúmenes a nivel de país, son muy altos los costos, la ineficiencia en este proceso es muy alto. Y por lo tanto los tiempos se nos alargan. Que con el uso de los canales electrónicos de pago, que lo que pasa es que los tiempos se acortan. Y cuando me refiero a los tiempos, estoy hablando de que cuando usted hace un pago de un comercio, usted está prácticamente acreditando su dinero en la cuenta. No tiene que fluir. Entonces, si hacemos una comparación costo-beneficio, por supuesto que para la entidad tiene que tener mayores costos. Ahora, ¿la bancarización es solo un problema tecnológico o están influyendo aquí, participando otros factores como, por ejemplo, no solo de recursos materiales, sino de recursos humanos, de capital humano en sí, de regulaciones, de ciertas condiciones que hay que crear para poder dar un paso más allá de la bancarización en el país? Bueno, yo creo que en el tema de la tecnología, el sistema bancario dio un paso, pudiéramos decir hace 20 años, marcó una era dentro de lo que es el proceso de automatización y llevó a cabo un proceso, pudiéramos decir, de automatización y de revisión de sus procesos. Pero ya ha pasado el tiempo, ha decursado el tiempo y por supuesto ya hoy requiere un proceso más integrador, donde se tenga que integrar con la sociedad, con lo que se le conoce hoy, vamos a decir, todo el tema de la transformación digital. Pero ese proceso de transformación digital ya no solamente es del banco, es donde se incorporan un grupo de entes. Y una de las principales cosas en las cuales estamos trabajando y nos toma tiempo, quizás no lo hemos desarrollado con la rapidez que nos demandan nuestros clientes, precisamente es todo lo que tiene que ver, vamos a decir, en un primer lugar, ¿qué nos hace falta que no tenga que ver con tecnología? Tiene que ver con el principal recurso que tienen los bancos, que son los recursos humanos. Es decir, los bancos pueden desarrollar productos y servicios muy rápidos, muy innovadores, pero no lo pueden patentizar, como se dice, porque muy rápidamente lo copia el otro banco y quizás le cambie el nombre. Yo creo que la gran diferencia de nosotros, en cualquier lugar, pero de manera particular en nuestro país, está en el nivel de preparación y de formación de nuestros recursos humanos. Que todos ellos han respondido a las diferentes etapas, como yo le dije a usted ahorita, de automatización y todas las tareas que hemos llevado dentro del sistema bancario. Pero hoy el gran salto pasa por el nivel de preparación y el nivel de aptitud y el cambio de una banca tradicional a una banca de nuevo tipo que se apoya en la tecnología, se apoya en la revisión constante de los procesos, pero define ante todo la persona, el capital humano. Es decir, la parte tecnológica es muy importante, pero no es la única. Quiere decir, nosotros hoy, si con el entusiasmo, con ponerle el sentido y en toda la dedicación que tiene el banco, en 15 días, en una semana, nosotros cambiamos y transformamos con actitud el trabajo del banco. Y a propósito de estas palabras de Orlando, vamos a ver el siguiente material porque tiene mucha relación con esto que nos estaba adelantando y de lo cual cuadraremos la caja enseguida. El sistema bancario y financiero cubano está urgido de una profunda transformación y modernización. El presidente cubano consideró que modernizar el sistema bancario entraña varios desafíos. Aquí hace falta nuevas tecnologías, aquí hace falta innovación estructural e innovación organizacional. Pues aquí hay que cambiar métodos, formas de trabajo, formas de concebir las cosas y sobre todo lleva innovación en los servicios, porque para modernizar, modernizar el sistema bancario implica también qué servicios se le van a ofrecer a la población que son necesarios, a la población y a los actores económicos y sociales que no brindamos hoy, que de verdad se puede lograr la mayor tecnología de informatización y sin embargo no ser una banca moderna. Si no es capaz de dar un grupo de servicios que hoy se dan, que hoy se tramitan y que son facilidades. Miguel Díaz-Canel expresó que entre las prioridades de la banca cubana debe estar la atención a problemáticas como la inflación, la investigación de la pertinencia del empleo en el país de bloques de cadena y criptomonedas y las vías para evadir el recrudecido bloqueo de Estados Unidos.
Crucial, afirmó el mandatario, es la capacitación del personal, para lo que es necesario acudir a la colaboración internacional. En el encuentro hubo consenso en la necesidad de que los jóvenes asuman un mayor protagonismo. El jefe de Estado apreció que en el sector existe comprensión de la necesidad de aplicar un sistema de gestión basado en la ciencia y la innovación, pero se debe avanzar todavía mucho en su implementación para lograr que el banco contribuya más al desarrollo económico y social del país. Bueno, y aquí veíamos una de las tantas ocasiones en las que nuestro presidente y primer secretario del Partido Comunista ha abordado el tema de la necesidad de modernizar nuestra banca, de la bancarización de la economía, pero además donde enfatiza que no se trata solo, como decíamos anteriormente, no se trata solo de una cuestión de nuevas tecnologías, sino que hay otros factores que tienen que contemplarse al mismo tiempo. ¿De qué se trata? Sí, aquí hay elementos que también, que a veces es lo que no pensamos mucho, pero que influyen muchísimo en el tema de la bancarización. O sea, no es una cuestión solo, a veces, o de voluntad o de querer hacerlo. Un sistema financiero puede hacer muchas acciones en pro de la bancarización, que si las condiciones económicas que hay no acompañan ese proceso, va a ser muy difícil o va a costar mucho trabajo. Solo para poner un par de ejemplos. Efectivamente, usted puede establecer, por ejemplo, que a las personas, a los trabajadores, se les pague su dinero en cuentas bancarias, se les paga a través de tarjetas. Si luego las condiciones económicas llevan a que haya determinado nivel de informalidad, o por ejemplo en el caso de Cuba, la dolarización de la economía, todos esos elementos influyen en que las personas prefieran usar efectivo, prefieran moverse en ese mundo donde las transacciones sean efectivos, entonces el nivel de bancarización es menor y a veces muchas de las acciones que hace el sistema financiero pues no alcanzan a nivelar por el otro lado esa situación económica que impulsa hacia el lado del uso del efectivo y por tanto hacia que haya un menor nivel de bancarización. Ya, porque también se trata aquí de un cambio de mentalidad. Lo veíamos en el Vox Populi, como un muchacho nos decía, es que para nuestros abuelitos es un poco más complicado. O sea que esto también de las nuevas tecnologías debería venir aparejado de una enseñanza, de un proceso de educación para poder familiarizar a los que todavía estamos analógicos en estas cuestiones tecnológicas. Orlando, ¿usted qué Sí, quiere? yo quería referirme que por dónde empezamos primero por la bancarización, si es un interés del banco o es un interés del cliente. Yo pienso que hay un interés mutuo, pero sobre todo hay un interés del banco. Esa es la materia prima que el banco tiene precisamente para su gestión y para su razón de ser. De ahí la importancia de que ese cliente, cualquiera que sea el cliente, no importa los fondos que deposite, el empeño y la dedicación que tenemos que ponerle al cuidado de ese cliente, porque esos fondos que son nuestra materia prima son los fondos que después el banco utiliza, porque el banco no crea el dinero, es el que temporalmente el cliente pone. Y no solamente es la bancarización, sino cómo satisfacer a través de diferentes productos, a través de diferentes servicios, incluso que no sean bancarios, de cuentas por cuentas de terceros, sea la electricidad, sea el teléfono, sea cualquier otro servicio que preste el banco a partir de que ya es cliente como cuenta bancaria. Y posteriormente, por la parte del crédito, cómo yo voy a utilizar ese dinero, que es en definitiva el que le da el ingreso al banco. Entonces, es muy importante que los bancos nos preocupemos por cuidar a ese cliente, no importa los fondos o no importa la cantidad de lo que porque realmente es la materia prima. Y ojo, con respecto a esto, no solamente gana el banco y gana el cliente, sino también gana el país. En un país con mayor nivel de bancarización, las políticas económicas son mucho más efectivas. Por ejemplo, las políticas macroeconómicas, la política monetaria, cumple mucho mejor sus funciones con mayor nivel de bancarización que una economía donde se usa mucho el efectivo. O sea, que el país también termina ganando con una economía más bancarizada. Que gana el banco, gana el país y cómo ganan los clientes, ya sean personas jurídicas, personas naturales o empresas presupuestadas. Yo diría que gana la sociedad. Unidades. Gana la sociedad. Y tenemos que verlo como un ecosistema donde también la sociedad participa. Y comentabas algo relacionado con la educación financiera, que en este caso la está asumiendo el sistema financiero como una necesidad. O sea, estamos construyendo y revisando cómo podemos hacer crecer esa educación financiera. Porque también es un aspecto que va muy aparejado dentro de todos los temas de modernización y de bancarización. Es muy importante no solo que esté el servicio, sino que las personas sepan de esos productos y esos servicios cuál es el que más se le adecua a sus características de la vida, cómo usarlo, en qué momento usarlo. Sus conocimientos. Exacto, son diferentes variables que ahí es donde tiene que estar el banco, ¿no? Acompañando a ese cliente, como decía Orlando, somos los más, o sea, es nuestra misión, es nuestra función hacia esa sociedad.
pero que guiaron a la sociedad, porque una sociedad bancarizada, una sociedad donde sus servicios financieros estén modernizados, es una sociedad que es muy importante. Y voy a otro término, ecosistema. O sea, en un sistema financiero no son solo los bancos, son todos los actores que están. Entonces tenemos que crear un ecosistema que incluso ese ecosistema hay que construirlo a nivel de localidad, porque no podemos comparar hoy La Habana con un municipio, por ejemplo, en Pilar del Río, o sea, Mantua, por sacar algún ejemplo cualquiera. Y no tengo los datos aquí para decir que Mantua sea más atrasado, más adelantado. Simplemente es un ejemplo, pero no puede competir y no podemos verlo igual que en La Habana con el ecosistema. Pero es una necesidad que tenemos en cada gobierno local de crear ese ecosistema. Revisémonos qué es lo que tiene que estar en ese ecosistema, quiénes deben ser los participantes, y a partir de ahí empecemos a construir esa granularidad que nos hace falta para seguir avanzando en la bancarización y, por supuesto, muy aparejada a la modernización que se requiere en los sistemas financieros. Hablando de modernización, ¿por qué podemos decir que es beneficioso para los clientes la banca electrónica? Bueno, realmente la banca electrónica yo creo que hoy ha sido un referente y pudiéramos decir, esa es la punta del iceberg donde nosotros queremos llegar. Hoy el nivel de operaciones que se realizan por la banca electrónica es superior a las operaciones que se realizan, pudiéramos decir, de la banca tradicional en caja. Hoy el 75, el 79% de nuestras operaciones se realizan a través de pagos electrónicos. Pudiéramos imaginarnos por un momento de que esas operaciones tuvieran que realizarse en una sucursal bancaria. Realmente sería un desastre. Entonces, gracias al uso de esas pasarelas, a todo lo que hemos hecho de las cuentas soportadas en tarjeta magnética, se pueden utilizar un grupo de servicios y un grupo de productos y de transacciones. Yo pienso que es fundamental. Vuelvo otra vez, hemos llegado hasta un momento, pero eso no es lo que nos está demandando nuestro cliente, con el cual mantenemos un vínculo permanente. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que esto crezca aceleradamente? Era uno de los elementos a los que nos referíamos ahorita. Atrás de la bancarización hay una cuestión de incentivos muy importante. Es fundamental los incentivos que se crean. Si se puede poner toda la voluntad, se puede poner todos los deseos de bancarizar. Si los incentivos a los agentes económicos están a funcionar en efectivo, van a funcionar en efectivo. ¿Incentivos qué significa? O sea, incentivos nos referimos precisamente a que primero, no solamente que existan las condiciones materiales para hacerlo, que existan POS, que existan, por ejemplo, las comunicaciones. Facilidad en el acceso, que sea rápido, que sea eficiente. Y sobre todo una cosa, hay algo que caracteriza a los servicios financieros, que sea seguro. O sea, el cliente hoy está poniendo dinero en su banco para que el banco se lo custodie. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos desde el banco de la seguridad, no solo en la custodia, sino también en toda la parte transaccional que hoy tenemos, y por eso me refería al ecosistema, porque ahí entramos en muchos aspectos. Ahora, realmente todavía el camino hay que seguir, o sea, hay que avanzar mucho más. Y usted nos refería, y cuando hablamos de sociedad, lo veo como un tren, ¿no? El sistema financiero siendo una locomotora, pero tenemos que estar todos articulados en ese gran camino que tenemos. Un desafío que es complejo. Un complejo por las mismas limitaciones que tenemos en la economía normal. O sea, somos una entidad, somos un sistema financiero que también está agredido. Somos un sistema financiero que también requiere hacer inversiones. Somos un sistema financiero que requiere también de mecanismos financieros para poderse desarrollar. Y a partir de eso también creo que hay que reconocer, y es un aspecto muy importante, que la mayoría de los otros sistemas están hechos con el intelecto de nuestro país, con los especialistas tanto del banco como un disímiles de empresas que han participado, que vienen participando con nosotros y que seguirán participando, porque es necesaria esa alianza para poder modernizar, sobre todo en el soporte de nuevas tecnologías. No hay una modernización hoy sin soporte de nuevas tecnologías, pero ojo, esto requiere, en el camino de esa transformación digital, en la que está el banco incorporado, en la que está el sistema financiero involucrado, pero también lleva un cambio organizacional en ese ecosistema ahorita que estábamos hablando. Y pongo el ejemplo hoy de cuando vayamos a las bodegas. Bueno, hoy ya se puede pagar las bodegas, pero es eso lo que queremos. Lo que queremos es que podamos pagarlo y que después la persona que nos está atendiendo con un papel y un lápiz copie determinados datos. No, eso no es lo que queremos, pero es un paso de avance. Hemos llegado hasta ahí y todavía nos falta por avanzar. Entonces tenemos que crear ese ecosistema, tenemos que revisar todos esos aspectos, y en ese camino de transformación digital creo que la banca cubana es determinante y es esa locomotora que se ve en ese proceso de modernización. Al final, la construcción de una economía moderna, de una economía que sea capaz de crecer, requiere un sistema financiero moderno. Y un sistema financiero moderno que funcione con eficiencia necesita que esté bancarizado. O sea, una economía que se mueva efectivo, ese va a ser un sistema financiero que no va a poder desarrollarse y apoyar a la economía. En la medida que la economía esté bancarizada, entonces el sistema financiero podrá apoyar a la economía y podrá generar crecimiento y se podrá ayudar en ese proceso de desarrollo. Esto parece una paradoja. Sí, claro, es porque están conectados. ¿Y cómo podemos facilitar la paradoja para resolverla?
Sí. ¿Qué necesitamos para resolverla? Yo creo que voluntad. Yo diría voluntad de los decisores. Ahí la persona se refería a colas en el cajero automático. Diariamente por nuestros cajeros automáticos salen más de 400 millones de pesos. Diariamente nuestras entidades de venta, de comercio, de servicio, depositan 150 a 200 millones en el sistema bancario. Si esas entidades con esa voluntad, con lo que decía Quiñones, con las posibilidades que tenemos hoy, pudieran incrementar los pagos electrónicos donde tributa un mayor control interno, no hay pérdida de efectivo, hay una trazabilidad, hay una contabilidad en tiempo real, por supuesto, ese efectivo después no tienen que ir a depositarlo a la sucursal, ya baja el nivel de cola, el nivel de las transacciones de efectivo. Por eso yo menciono la palabra voluntad. Y una visita innecesaria de una operación que se podía haber ahorrado. Correcto. Ahora, también esas bodegas y otros entes tienen la posibilidad de dispensar efectivo. Quiere decir que si una persona transitoriamente, además de pagar sus operaciones electrónicas, pudiera necesitar 50, 100, 500 pesos para determinadas operaciones de bolsillo, como decimos nosotros, ese ente también se lo puede brindar. ¿En la bodega? En la bodega también. Y puede ser que en la bodega no tenga que ir a depositar. No tiene peligro de perder, no tiene que pagar un custodio, no le hace falta una caja fuerte. Entonces yo creo que es un proceso donde tenemos que integrarnos, como dijo Quiñones, pero nos falta voluntad y nos falta exigencia por los entes decisores y que se integren en ese ecosistema que mencionaba Quiñones. No cabe duda que la voluntad cumple su papel, pero también las condiciones reales. A ver, por ejemplo, un elemento esencial es la formalización de los procesos. Una economía que predomine en las relaciones informales, de los mercados informales, muy difícilmente va a estar bancarizada. Inclusive, como decíamos ahorita, podemos lograr que los pagos se hagan a través de cuentas bancarias. Si después, claro, si puedo ir a una tienda y puedo comprar los bienes y servicios que necesito y esa tienda tiene POS, lograremos que las transacciones estén bancarizadas. No, si luego tengo que obtener mis bienes y servicios en los mercados informales, va a estar muy difícil. Que esté bancarizado es una de las cosas que nos pasa hoy en la práctica. Usted comentaba de paradoja, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? O sea, el sistema bancario tiene que modernizarse, tiene que avanzar, tiene que crear más mecanismos para que esta economía avance. Y a partir de que esa economía avance, tiene que seguir creciendo y tiene que ser un ciclo que permita que podamos ir, por supuesto, rectificando también muchos de los servicios que están, muchos de los aspectos que están, pero también tenemos que ir creciendo. Pero tenemos que hablar de esa economía. Y esa economía también tiene a su vez que hablarnos. Hoy la economía nos está necesitando. Es un aspecto importante y como decía el compañero Orlando, coincido completamente con él. Es un problema de voluntad. Podemos hacer las cosas. Tenemos limitaciones. O sea, tenemos limitaciones, pero tenemos la voluntad y sabemos hacia dónde cuál es el camino a seguir. Yo les propongo hacer una pausa aquí para llegar entonces a un momento ya final del programa que sea de proposiciones. Vamos a ver qué tiene que decirnos sobre este tema desde Jatibonico, nuestro propio gurú. Ya no hay que caminar 7 cuadras para un pago. Y no porque seas vago, es por tener celular. Con un clic puedes pagar lo que debes al instante con transfer móvil mediante modernización bancaria. Es tarea necesaria para seguir adelante. Modernizar para seguir adelante, nos dice nuestro gurú, pero sin dudas todavía hay mucho camino por andar en este sentido de la modernización y de la bancarización. Y a propósito de cuando anunciábamos el tema de hoy en Cuba Debate, bueno, pues se han disparado los comentarios y al día de hoy hay muchísimos comentarios muy útiles también para la preparación de este programa. De ellos hemos estado conversando previamente. Por ejemplo, aquí hay uno que nos habla de, bueno, hay muchos que reiteran los problemas que existen sobre los cajeros automáticos, no solo en la ciudad, sino a lo largo de todo el país. Y había uno muy interesante que yo quiero compartirlo con ustedes, que nos habla de ¿dónde están las posibilidades de crear nuestros propios cajeros? Bueno, si hemos creado vacunas, hemos estado a la altura de los acontecimientos en tantas ocasiones, ¿podemos crear nuestros propios cajeros, hablando de modernización y de tecnologías aplicadas a este tema? Bueno, yo empezaría... Como una solución, ¿no? Yo empezaría por la situación que tienen los cajeros. Nosotros hoy en el país tenemos cerca de 832 cajeros automáticos. De manera particular en La Habana, 518. Pero solamente en La Habana
hay 150 cajeros que están rotos por obsolescencia tecnológica o por falta de piezas. Por supuesto, eso trae la complejidad de lo que se refería a la cliente, que los tiempos de espera o la disponibilidad de esos cajeros es realmente un gran problema. ¿Qué ha hecho el Banco Central de Cuba? Ha ideado, y en otras provincias son líderes en esto, en un servicio que se llama Caja Extra, que traté de explicarlo, que a través de un negocio, a través de una bodega o a través de una farmacia o cualquier ente puede dispensar efectivo lo mismo que estuviera haciendo un cajero automático. Yo no creo que sea la solución, es una alternativa donde la relación efectivo-transacción electrónica nosotros consideramos que debe estar aproximadamente entre un 85 y un 90 de las operaciones. Quiere decir un 10, un 15% de que usted utilice efectivo. No es que lo vamos a desaparecer. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando más operaciones electrónicas que disminuyan en la curva de efectivo. Y cuando disminuyan la curva en el uso del efectivo, por supuesto, va a haber una calma con los cajeros automáticos. Ahora, hemos buscado alternativas con la industria nacional de hacer nuestros propios cajeros, por lo menos de repararlos. Hoy los reparamos. Es decir, esos cajeros que están funcionando son nuestros técnicos que con su inventiva, su innovación, los mantienen en uso, esos cajeros automáticos. Pero también con la industria nacional estamos buscando alternativas de cómo recuperar y cómo reusar esos cajeros automáticos. Yo creo que este año pudiéramos tener los primeros frutos, que si bien no va a ser un cajero íntegramente hecho por nuestros técnicos, por nuestros especialistas, pero sí cajeros que van a ser rediseñados y reutilizados en la actividad, vamos a decir, bancaria. Bueno, y celebrar que Banco Metropolitano ha estado interactuando y compartiendo preguntas y respuestas con nuestros usuarios de Cuba Debate. Carlos, ¿usted quería decir algo? No, solo que efectivamente precisamente la necesidad del uso de los cajeros y la necesidad que tienen las personas de extraer efectivo en los cajeros es la demostración que nos falta todavía mucho por avanzar en el tema de bancarización. Ahora no cabe duda que necesitamos tener muchos más cajeros. El objetivo de llegar es que no necesitemos cajeros. O sea, que la gente no tenga que ir al cajero a sacar efectivo, que puedan hacer todas sus transacciones sin necesidad de uso del efectivo. Aunque los cajeros también no solo son para sacar efectivo, ¿no? También se pueden hacer operaciones a través de ellos. O sea, claro, también no van a estar eliminados del todo claro, siempre. Lo que el cajero es un autoservicio, o sea, el cajero es una facilidad. El cajero está a las 24 horas funcionando, el cajero está accesible. Hoy nosotros nada más que tenemos servicio de cajero automático en 70 municipios. O sea, fíjense que tenemos... En todo el país. En todo el país. Entonces, ¿necesidad de cajero? Sí, estamos de acuerdo que hay una necesidad de cajero, porque además lo vemos como un canal habilitante. O sea, un canal que usted entra con ese municipio donde no existe ese nivel de bancarización o no existe las posibilidades de emitir tarjeta para el salario, etcétera, porque el ecosistema no existe y el cajero automático lo pudiera ir preparando, ese ecosistema pudiera ser el líder en este momento. Que mañana vayamos a utilizar otras transacciones, que busquemos incentivos, vuelvo a utilizar la palabra que decía Carlos, incentivos para que no vayas al efectivo, que no vayas a la transacción electrónica. Pero el efectivo está existiendo incluso hoy en los países desarrollados. Hoy pensar que lo vamos a eliminar, no, la meta de nosotros es minimizarlo al máximo, pero el efectivo está ahí y nosotros lo que nos debemos a la sociedad es dar un servicio eficiente. Por lo tanto, tener cajero automático es dar también un servicio eficiente. Y eso lo tenemos hoy realmente como uno de los servicios más críticos del sistema bancario y con un nivel de satisfacción muy alto. Lo que pasa es que estamos aquí que requiere inversiones. Pero aquí también ver también que hay un tema muy complicado, que no solo inversiones, no solo financieros, sino también un tema que nos afecta directamente, que es con el bloqueo. O sea, hoy los principales fabricantes de cajero automático, ¿de dónde son, no? Entonces, bueno, tenemos fabricantes en países aliados que son muy buenos como los que tenemos aquí. O sea, este fabricante de cajero automático es el cuarto fabricante a nivel mundial. O sea, tampoco es un fabricante que hemos escogido también al azar, porque es el único que existía. O sea, tenemos otras posibilidades. Pero también utiliza, ese cajero automático también utiliza componentes que están vedados para nuestro país. Entonces, es un problema, para no entrar en más detalle, porque se habla mucho del tema y creo que todo cubano conoce cuáles son los efectos directos del bloqueo, pero en la actividad financiera también estamos expuestos a esa necesidad y la industria, estamos trabajando con ellos, pero estas medidas de seguridad que imponen esos equipos nos ha retrasado un poco incluso las expectativas que teníamos hasta el año pasado. Que no nos rendimos, seguimos buscando alternativas, seguimos buscando opciones, incluso existen unas propuestas en este momento que se evalúa con la industria que pudiera ser factible, creo que a finales del año, y que aunque tampoco va a ser
la solución del problema sí sería una parte de las soluciones que pudiéramos ir avanzando y mejorando el servicio. Y no podemos darle respuesta a todas las inquietudes que aparecen aquí en Cuba Debate sobre el tema, pero me gustaría tal vez podernos referir a otra que también se ha repetido, que es en cuanto a los límites de pago. Parecería contradictorio que si estamos apostando por la modernización, la bancarización, a la vez, y la banca electrónica, a la vez pongamos un límite para esas operaciones. Yo no voy a hablar de límite, voy a hablar de la palabra umbrales. Tal vez cuando tratamos de traducirle a la población para que fuera una palabra más asequible, vimos el tema límite. Realmente lo que se establece son umbrales en los cuales usted se puede mover. Aquí no se limitan los pagos. Usted ahorita me hacía una pregunta, o sea, debatíamos ahorita cuáles eran las mayores transacciones en la oficina bancaria. Y me refería a depósito y extracción de efectivo. Si vamos a los canales electrónicos de pago, la mayor cantidad de operaciones son las transferencias. O sea, cuando una persona transfiere dinero hacia otra. Ahí no se está haciendo una relación comercial. Una relación comercial es un pago. Una relación comercial es un pago que lo puedes hacer por los 3 canales que tenemos hoy. O sea, tanto el terminal de punto de venta, que sigue existiendo, como por transfer móvil, como por en zona. Entonces, si esos comercios están afiliados a esos mecanismos, usted puede hacer tantos pagos como usted haya conveniado con el banco. O sea, también hay otra parte de seguridad bancaria de que cuando yo le entrego un medio de pago, conveniamos. Que eso también parte de la educación financiera. Hay muchas ocasiones que recogemos el contrato, recogemos la tarjeta y no la leemos. Que esos son límites para que usted pueda actuar según sus necesidades y a partir de lo cual el banco lo protege ante cualquier pérdida, etc. Pero esos límites venían existiendo hace un tiempo atrás. Los umbrales también existían, lo que se adecuaron, porque eran umbrales que no estaban desde el punto de vista bien diseñados para el momento actual, la inflación, etc. Pero fíjese, cuando esos umbrales se estudiaron, cuando esos umbrales se pusieron, tampoco se ponen a dedo. O sea, esos umbrales tuvieron un estudio y tuvieron también buscar cuál era la operatividad que tenían los clientes que estaban operando. Que mañana los podamos cambiar, modificar, etcétera. Claro, para eso se sigue manteniendo un estudio y se sigue revisando, se sigue analizando. Pero usted ahorita planteaba también y debatíamos si era tecnológicamente, y hay una palabra muy importante que creo que hablábamos, ¿no? Organizativamente. Tenemos que organizar ese ecosistema. Lo tenemos, no es el banco, como sociedad, todos tenemos que organizarnos. Entonces, dentro de esa organización, esos umbrales juegan un papel muy importante y no se limitan al pago. Se limitan a una operación entre 2 personas naturales. O sea, cuando usted interactúa con una forma de gestión estatal, llamemos una MIPYME, llamemos un trabajo por cuenta propia, eso no se limita. Porque supuestamente esa MIPYME, ese trabajo por cuenta propia, está asociado con ese canal electrónico de pago y es un comercio, por lo tanto le puede hacer un pago. Y entonces a partir de ahí se crea un mecanismo que financieramente es una operación comercial entre una persona natural y un ente jurídico. Eso no está limitado. Lo que existe es umbrales para que entre personas naturales se puedan realizar determinadas operaciones y es parte de la organización de ese ecosistema. Bueno, y en los últimos minutos del programa me gustaría que por favor me ayudaran a explicarle a nuestros televidentes qué hace falta y cómo lograrlo para que el banco se convirtiera en regulador de nuestra economía, en un facilitador. Yo agregaría 4 pilares en los cuales nosotros venimos trabajando como sistema bancario. Uno tiene que ver con la revisión de los procesos, porque no solamente es bancarizar, hay un grupo de productos, vamos a decir, tradicionales, que tienen que ver con la captación de ese ahorro, de ese dinero que temporalmente libre está ahí, que nosotros tenemos que rediseñar. Hay un grupo de productos que tiene que ver con el crédito bancario, que nuestros clientes, por supuesto, nos piden que revisemos, que agilicemos todo el tema de los fiadores. Y tenemos que revisar un grupo de procesos, ya no solamente que tenga que ver con el banco, como Quiñones lo refería, sino también como ecosistema. Es decir, hay un grupo de entes que tienen que ver con ese proceso o ese rediseño de los procesos. Hay un segundo que tiene que ver tecnológico. En la misma medida que nosotros avancemos vamos a decir, en todas las transacciones que sean electrónicas, las transacciones electrónicas se hacen por canales electrónicos, pero hay un soporte de comunicación, hay un soporte tecnológico, ahí tiene que haber que soporte desde el punto de vista tecnológico un respaldo tecnológico. Y hay un tercer pilar, pudiéramos decir, que ya me referí ahorita, que tiene que ver con el capital humano. El capital humano que no solamente es bancario, sino capital humano tecnológico, que por supuesto dé actualización a esos procesos. Y hay un cuarto pilar que tiene que ver, pudiéramos decir, que es con la comunicación institucional. La comunicación interna hacia nuestros
trabajadores, hacia nuestros directivos y la comunicación que tiene que haber también con el resto de la población y de nuestros clientes como parte de la parte de la educación financiera. Y como banco y como sueño, un cliente lo planteaba hoy en Cuba Debate. Y yo quiero decirle que ese sueño, yo creo que es el reto que tenemos nosotros, pero es la realidad. Él decía que el mayor reto es que no tenga que ir al banco. En esa dirección trabajamos. Cuando nuestra población, cuando nuestros clientes, sean de personas naturales o de personas jurídicas, no vean y no tengan la necesidad de ir al banco, usted puede ver que el banco está avanzando hacia ese lugar que nosotros queremos. Y que usted puede utilizar las tecnologías desde su oficina como empresa o de persona natural. De que cualquier duda usted la pueda tener a través de los diferentes, vamos a decir, páginas web y que le pueda responder. Y que cualquier problema, que ya sea imprescindible que usted vaya al banco cuando no quede otra solución. Lo cual no quiere decir que el banco no haga falta. Con usted termino, Carlos Enrique. Las últimas palabras. Con usted termino. No, agregar que el hecho de no tener que ir al banco no quiere decir que el banco no haga falta. Sigue haciendo falta, lo que pasa es que esas transacciones, esa relación con el banco se da de otra forma, no presencial. Un banco digital. Claro. Bueno, y hasta aquí nuestra emisión de hoy. A ustedes tres, muchas gracias por su tiempo, sus conocimientos, sus opiniones. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde, mientras tanto, que no basta con interpretar, describir, comentar nuestra realidad, sino que juntos debemos transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi. Aprovecha.